días, hermanos, hermanas. Le damos muchas gracias a Dios en esta mañana porque nos permite tener nuestro culto como sociedad femenil. Vamos también a tener el llamamiento a la adoración en el Salmo 95, los primeros 7 versículos que dicen: Cántico de alabanza y de adoración. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Oremos. Dios bendito, Padre bueno y misericordioso, gracias en esta mañana por la vida que nos prestas y porque nos das, Señor, la bendición grande de estar como sociedad femenil reunidas para tener nuestro culto de alabanza y adoración hacia ti, Señor. Te agradecemos las bendiciones que nos has dado hasta este momento. Gracias, Señor, porque estamos congregadas en nuestro culto y la sociedad femenil cada martes se reúne, Señor, en este culto que tenemos para ti. Pedimos, Señor, tu bendición, tu dirección, y que, Señor, escuches este culto que sale de nuestro corazón para alabar y bendecir tu nombre. Lo dedicamos a ti, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Cantemos el himno 322, Eres mi protector. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, dice el Salmo 32, 7. Buenos días, voy a hacer una lectura. El significado profundo de la Navidad.
Génesis 3:15 y Romanos 5:1-8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Cuando Adán y Eva cayeron en la tentación satánica, fueron expulsados del paraíso, y la muerte se convirtió en una amarga realidad. La tierra fue maldecida por causa del pecado. Dios prometió que tendríamos un Salvador, y cuando llegó el tiempo, el Salvador del hombre tomó forma humana, vivió una vida ejemplar y nos mostró con su vida el amor al prójimo. Nació en un humilde pesebre, porque no encontró lugar para él en el mesón. Los pastores, con el anuncio de los ángeles, recibieron la señal: hallaréis al niño acostado en un pesebre. Lucas 2:12. Y se dirigieron allí para adorarle. La estrella de Belén anunció que el Señor Dios había nacido, como lo dice la Escritura. Dios fue manifestado en carne. Primera de Timoteo 3:16. Para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Juan 3:16. Este es el significado profundo de la Navidad. Es el nacimiento del Señor Jesús, que quiere nacer en tu corazón, romper las tinieblas que te envuelven, quebrar tu pecado y darte una nueva esperanza. No se requiere ser religioso, se requiere ser cristiano. Jesucristo es el regalo de Dios para nuestra vida. Dale tu corazón para que seas feliz. Él te está llamando. Gracias, Padre, por darnos a Cristo Jesús, el regalo de la Navidad. Amén. Dios les bendiga, amadas hermanas. Vamos a orar, vamos a estar en comunión con nuestro Dios, agradeciendo este año que nos está concediendo de trabajo, de culminarlo, y también encomendar el año venidero. ¿Me acompaña en esta palabra de oración en este tiempo? Inclinamos nuestro rostro y oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos por tu infinita misericordia que ha sido dada para con tu pueblo. Hoy nos alegramos y hoy nos gozamos, porque tú has sido fiel, Señor, a tus promesas. Y te reconocemos como ese Dios grande y poderoso, hacedor de prodigios. Gracias porque tú has velado el caminar de esta sociedad femenil Esther. Gracias, Señor, porque a lo largo de todo este año tú has provisto de estos medios digitales para que semana a semana tu palabra llegue a sus vidas, a sus mentes, a sus corazones y también, Señor, a todas aquellas personas que no les conocemos, pero han estado también siguiendo las transmisiones de los estudios que hemos tenido, por la invitación de alguna de nuestras hermanas o por alguna situación también difícil que han vivido y han atravesado, han llegado a escuchar tu palabra. Y gracias te damos, Señor, porque el trabajo ha seguido también firme en la vida de cada una de mis hermanas al ser fiel a esta manera ahora de trabajar en los dispositivos digitales. Señor, gracias te damos por este año que tú nos has concedido de caminar juntos, de aprender juntos, de orar unos por otros, pero también, Señor, de seguir dándote toda la honra y la gloria que solamente tú mereces. En este día te damos gracias porque también tú has dado sabiduría a mis hermanos, a mis hermanas, quienes también ahora han encontrado esta forma también de seguir estas transmisiones. Has provisto de los medios y de los recursos y agradecidos estamos para poder también adorarte a través de esta forma. Señor, gracias por el esfuerzo de cada una de mis hermanas, de aquellas que han colaborado, de aquellas que han participado en una lectura, en algún canto, en tiempos de oración. Y Señor, gracias porque tú has enriquecido a esta
sociedad de estar también trabajando de esta forma. Padre, en tus manos estamos encomendando lo que viene por delante. No sabemos lo que viene, Señor, pero tú sí. Tú eres ese Dios todopoderoso que sabe, Señor, lo que va a acontecer. En tus manos encomiendo la vida de mis hermanas de esta sociedad femenil Esther. Que se mantengan unidas, que pongan la mirada en tu Hijo Jesús, que puedan caminar juntas, haciendo el trabajo que tú les has encomendado, de también, Señor, servir en tu iglesia, en sus familias y en su comunidad donde hoy se encuentran en sus vecindarios. Padre, que estén listas y preparadas para el día en que tú así lo permitas, de que vuelvan a adorarte en conjunto en una forma presencial. Señor, que también ellas puedan hacer los ajustes necesarios, que puedan también levantar sus fuerzas una vez más, esforzarse para seguir trabajando en tu casa de oración. Señor, en muchas de mis hermanas ha llegado la enfermedad, que tú seas el médico divino, que alientes y fortalezcas su vida, su corazón. En muchas de mis hermanas también ha llegado el desánimo, porque ya no se ve con alegría el quehacer que tú nos has encomendado, de compartir, de servir, de mostrar tu reino en donde tú nos has puesto. Que tu Espíritu, Señor, aliente a cada una de mis hermanas para el próximo año, para que sigan fieles, para que sigan trabajando. Aunque no se vea, Señor, su trabajo, tú le ves, Señor, y le recompensas aún en lo más mínimo que ellos hagan, aunque nosotros no podamos presenciarlo. Tú estás viendo, Señor, la obra de sus manos. Padre, bendice a mis hermanas para el próximo año, que puedan ser sensibles a tu voz, que sean sabias y caminen en conjunto en tu voluntad para hacer lo que tú les has mandado. Que ellas puedan también permanecer fieles, que tengan que hacer los ajustes necesarios para que puedan seguir caminando. Señor, que tu Espíritu reine y las mantenga unidas, las mantenga firmes, pero sobre todo, que las mantenga con un gozo y alegría, Señor, porque tú eres su Dios, tu Hijo, su Salvador. Y, Señor, tu Espíritu consuela a cada momento, a cada instante, el caminar de tus hijas. Señor, que se haga tu voluntad como tú quieres y no como ellas quieren o pretendan, sino como tú ya lo has determinado. Que tus hijas, que esta sociedad femenil Esther, obedezca a tus mandatos divinos. Que tu Espíritu mantenga unida a esta sociedad. El tiempo que tú quieras, el tiempo, Señor, que sea también de glorificar tu nombre en cada una de ellas y que ellas también estén preparadas para toda eventualidad que viniera por delante. Tú eres nuestro Dios y en tus manos encomendamos todas estas cosas, agradeciendo que tú nos has escuchado y confiados de que tú seguirás conduciendo a toda esta sociedad y a las que habrán de sumarse a este trabajo, a las jóvenes y a las señoritas, para que ellas puedan también aprender de mis hermanas que hoy ya son también hijas tuyas que han caminado contigo. Padre, en tus manos estamos y en tus manos quedamos. Gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos el himno 306. Oh Jesús, tú me diste perdón.
Hermanos, muy buenos días. Les saludo cariñosamente. Les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 15, de los versículos 17 al 19, que dice: Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Esta es la lectura base del tema de hoy. Vamos a repetir los versículos, el 18, 3 veces. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Nuevamente, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Finalmente, me levantaré e iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Buenas tardes, hermanas. Buenos días, perdón. Una vez más, estamos aquí para meditar en su palabra, así como todos los martes. Me da mucho gusto saludarlas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a orar antes de empezar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos en esta mañana, Señor, porque nos permites meditar en tu palabra y meditar en esta parábola, Señor, que tú nos dejaste para nuestra enseñanza. Te damos gracias por ello y te pedimos que nos des inteligencia, nos des la sabiduría para poder asimilar todo lo que tú quieres que aprendamos en esta mañana. Te lo ponemos en tus poderosas manos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, la vez pasada iniciamos con la lectura y con la meditación de la parábola del Hijo Pródigo, donde la lección se llamó la condición de pecado, en el pecado en que se encontraba este joven, y vimos que también nosotros, que estuvo muerto sus delitos y pecados, y que él no podía hacer nada por sí mismo. Y ahora vamos a ver otra parte de esta parábola. Hace ya muchos años, cuando yo era más o menos joven, yo escuchaba esta melodía que la cantaban, le daban así la entonación como de un corrido de esta parábola. Y me acuerdo cómo la cantaban en la iglesia donde asistía, donde se congregaban mis padres, y cómo la cantaban así con mucho entusiasmo, ¿no? Y más o menos iniciaba con así, disculpando la tonada, la melodía, pero era algo así como un corridito. Que estos eran dos hermanos, y dijo a su padre el menor: dame mi parte de herencia. Y su padre se la dio. En una provincia lejana, perdidamente él vivió. Y cuando todo había acabado, de su padre se acordó. Miraba las algarrobas que a los puercos les echaba. Deseaba henchir su vientre, pero nadie se las daba. En la casa de mi padre muchos jornaleros hay. Ellos comen suficiente
yo aquí carezco de pan. En una provincia lejana, perdidamente él vivió. Cuando todo hubo acabado, de su padre se acordó. Me levanta, iré a mi padre y le diré así: no soy digno de ser tu hijo, hazme como un jornalero. No me llames hijo a mí. En una provincia lejana, perdidamente él vivió. Cuando todo hubo acabado, de su padre se acordó. Esta es una parte de esta parábola, hermanas, y el tema de este martes se llama el verdadero arrepentimiento. Así que en esta historia nos damos cuenta, hermanos, que este hijo pródigo estaba en la pobreza absoluta al haberse gastado todo, y luego lo más vergonzoso que estaba pasando era que le dieron trabajo apacentando puercos y dándoles de comer, y él quería comerse lo que se comían los puercos, pero como dice ahí, nadie le daba eso porque eso era para los puercos. Y es cuando él, dice la palabra de Dios, que vuelve en sí. Es que su mente estaba en otra cosa, y vuelve en sí, y entonces empieza él a reconocer lo que había en la casa de su padre. Había jornaleros, si tu padre tenía muchos trabajadores, y todos pues ganaban bien, comían bien, y él por lo menos deseaba ser, aunque fuera un jornalero. Y aquí el verdadero arrepentimiento, dice, incluye reconocer nuestras miserias espirituales. Cuando este joven reconoció su condición de que había pecado, porque él dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: hazme como uno de tus jornaleros. Ya no soy digno de ser tu hijo. No me llames hijo a mí. Estaba arrepentido, y no solamente se sentía mal con lo que estaba pasando, sino ya él quería volver a su casa ya. Ya estaba convencido de que pues, tenía que cambiar. Y aquí él reconoce su miseria espiritual al estar ahí pensando en cómo estaba en su padre y cómo estaba él ahí sufriendo. Y conocer a Dios, dice, implica reconocer nuestra miseria espiritual, nuestra incapacidad para ser nuevas personas, a menos que el Espíritu Santo intervenga en nuestras vidas. Debemos odiar el pecado y estar dispuestos a abandonarlo, aunque nos cueste trabajo. Por ello es necesario el arrepentimiento, es decir, cambiar de dirección, volver atrás, darse media vuelta y volver y darle la espalda al pecado, porque se requiere un verdadero arrepentimiento, porque a veces nos podemos sentirnos mal, pero el verdadero arrepentimiento implica un compromiso para vivir una vida nueva. Aquí este hijo pródigo, este hijo menor de este señor, al darse cuenta de su condición, es cuando él piensa: los trabajadores comían muy bien, se alimentaban bien, mientras que él estaba pasando hambre, y por eso quería comerse los que comían los cerdos, ¿no? Y es cuando se dio cuenta, es que vuelve en sí y toma la decisión de volver a la casa de su padre. Se dio cuenta que estaba en un error
y deseaba pedirle perdón a su padre, así que ya estaba humillado, contrito y humillado, como dice la Biblia, y él deseaba una vida nueva, una vida diferente. Así nosotros, cuando hemos pecado, reconocemos que hemos fallado y nos sentimos mal, nos duele haber pecado y debemos estar dispuestos a dejar todo aquello que nos impide acercarnos, porque podemos sentirnos mal con el pecado, cuando pecamos. Y dicen, no, pues sí hice mal, pero pues eso, ya, hasta ahí. Pero no estamos dispuestos a no repetirlo, a cambiar de vida. Tenemos que estar dispuestos a dejar todo aquello que nos impide acercarnos a Dios. Porque a Dios no le podemos ocultar nada más. Dios, Él conoce todas nuestras penas, conoce todos nuestros pecados, pero la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos toda maldad y limpiarnos con su sangre de toda maldad que tengamos. Es decir, no basta con reconocer, no basta con dolernos del pecado, sino lo que tenemos que estar dispuestos a cambiar, a vivir una vida nueva. Porque el verdadero arrepentimiento trae un cambio de vida. Este hijo pródigo, cuando decidió volver a casa, ya tenía un propósito firme en su corazón de darle un cambio a su vida, y estaba dispuesto a sujetarse a las condiciones de su padre. Así nosotros, al venir a Dios, debemos estar dispuestos y decididos a abandonar el pecado, dar una media vuelta, no por nuestros méritos o simple deseo, sino por el poder del Espíritu Santo que obra en nuestra vida. El arrepentimiento significa que doy la media vuelta, dejo de ir del lado del pecado y empiezo a caminar por el sentido que Dios quiere que ande. Si antes practicaba un pecado, el robo, tengo que dejar de robar. Si me drogaba, tengo que dejar las drogas, el alcoholismo, esos vicios, los juegos de azar, el adulterio. Y de modo que tenemos que abandonar eso que estamos haciendo. Con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos hacer para que sea un cambio de vida y que podamos hacer lo bueno y no seguir haciendo lo malo. Y aquí el Señor por eso nos presenta esta parábola, esta enseñanza de este hijo que después de haber dilapidado todo lo que su padre le dio, siente el deseo, el arrepentimiento de volver a casa. Y pues el sufrimiento era muy fuerte, era bastante el hambre que había, porque dice la Biblia que había una hambruna en esa región donde él estaba, y no había otra cosa que hacer, no había trabajo, no había comida, no había nada, pues tenía que sujetarse a lo que hubiera, y por eso es que aceptó ir a cuidar a los cerdos, que era algo muy vergonzante para él. Y seguramente que estuvo pensando mucho tiempo, ¿no?, en cómo volver a su padre, cómo hacerle para poder volver. Y la Biblia dice que volvió en sí, quiere decir que no estaba en sus cabales desde que pidió que le dieran su herencia y se fue por allá muy lejos donde nadie lo viera para gastarse todo lo que tenía en lo que él quería hacer. Pero que muy rápido se gastó todo y se quedó sin nada absolutamente. Y ahora, después de estar perdido en sus pecados, como dice la Biblia, en sus delitos y pecados, ahora sí hay un arrepentimiento que quiere volver. Pero se nota que sí es un arrepentimiento verdadero, porque estaba dispuesto a trabajar para su padre
como obrero, como empleado, no como hijo del dueño, o como dueño, como pues, su padre era el dueño, pero tenía sus trabajadores y él dijo, yo me voy a ir y voy a hacer lo que mi padre me diga y me voy a que me haga un jornalero. Ya no quiero ser el hijo pues que no hacía nada o que andaba ahí nada más disfrutando de la vida, ¿no? Pero esta experiencia para él fue muy dura. ¿Cómo es que él primero quiso gozar, y la verdad es que nunca pudo hacerlo? Y es que, hermanas, el dinero, así como se lo dieron a él, no trae la felicidad. Y nosotros vemos pues que sobre todo cuando nunca han tenido una cantidad muy grande, las personas se trastornan y empiezan a comprar y a gastar y a tirar. Y muy pronto, más temprano que tarde, se quedan sin dinero. Hemos conocido muchos casos en la vida real donde así ha sucedido, ¿no? Que se quedan sin nada después de tener muchísimo. Pero aquí viene el arrepentimiento. Verdaderamente él se arrepintió, sintió ese dolor, dijo, estoy haciendo malo. Es más, voy a ir a mi padre, voy a pedirle perdón, a decirle que me deje trabajar ahí con él. Y sin condición alguna, lo que él me diga, eso voy a hacer. Bueno, es por eso es que el Señor relata esta parábola, para que aprendamos nosotros también a humillarnos delante de Él. Y debemos tomar pasos firmes para corregir el rumbo si andamos fuera del camino y acercarnos más a Dios. Dios conoce todos nuestros deseos y lo sabe. Y sabe que no somos capaces de hacer lo bueno sino a través del Espíritu Santo. Por la obra del Espíritu Santo, en nuestras vidas nace en nuestro corazón el deseo de hacer su voluntad y escuchar la voz de Dios. Dios escudriña los corazones, Él es el que nos hace volver a Él, nos dará las fuerzas para dejar el pecado y hacer su voluntad. Cuando hemos decidido volver con el Señor y dejar de pecar. Y si estamos mal con las drogas, pues hay que buscar ayuda profesional para irse quitando esos vicios y ir a las terapias, ir a todo con tal de quitarse ese problema que traemos o que trae algunas personas cuando están con las drogas o con el alcoholismo. Pero también buscar la ayuda de un grupo de apoyo. Y lo que el cristiano puede hacer también es en la iglesia. Bajo la dirección del pastor, el pastor puede darle la consejería y orar para que estemos en comunión con los hermanos de la iglesia, dejando nuestra vida antigua que traíamos como pecadores, pero teniendo una relación con los hermanos de la iglesia. Es muy importante la iglesia porque ahí nos sentimos como familia. Y también el pastor puede ayudar en estas pláticas que tiene con esas personas, pero el que verdaderamente está arrepentido y quiere volver al Señor tiene que sujetarse a lo que el pastor le diga en cuanto a la disciplina, en cuanto a lo que tiene que hacer. Porque Dios siempre nos llama a que dejemos el mal camino. Porque eso es lo mejor para nosotros, dejar de pecar. Pero el Señor quiere que con un corazón sincero seamos capaces de volver en sí y decidir definitivamente dejar el pecado. Con la ayuda de Dios y el apoyo de la iglesia, de los hermanos, y pidiendo la guía y el consejo de Dios, abandonaremos las malas prácticas de antes y así podemos cambiar de vida para la gloria de Dios. Por eso es que el verdadero arrepentimiento implica un compromiso para vivir una vida nueva
Y el verdadero arrepentimiento también trae un cambio en nuestras vidas. Se nota. Claro que como primera situaciones que debemos de reconocer nuestro pecado, nuestras miserias espirituales y estar dispuestos a cambiar, a vivir una vida nueva. Y esta vida nueva trae un cambio. Ya no somos los mismos que antes. Y eso se nota, por eso es importante que pensemos en esto, hermanos. Y esto nos dará una vida plena, vida abundante para la cual fuimos diseñados. El Señor nos diseñó para tener una vida abundante, no una vida miserable, llena de pecados. Y es que, hermanos, tenemos que reaccionar, tenemos que pensar, así como este hijo pródigo se arrepintió verdaderamente, así tenemos que arrepentirnos nosotros, si es que queremos estar bien delante de Dios. Y esta es una parábola que el Señor les expresa a sus discípulos, pero también es para nosotros. Y es muy importante que pensemos cómo está el hijo pródigo, que en un momento dado también nosotros somos pródigos. Y tenemos que pensar en que tenemos que pedir perdón, tenemos que cambiar de vida totalmente. Y acuérdense que esto de pedir perdón es algo muy importante, porque a veces nos peleamos con algunas personas, o sabemos que algo anda mal por ahí, o dijeron algo de nosotros y ya no les hablamos. Y pasan los años y no les hablamos. Algunos familiares, algunos hermanos, y siempre estamos con ese rencor en su corazón, pero tenemos que dejarlo. Así como estudiamos el Padre Nuestro, cuando dice perdona nuestros pecados, así como nos perdonamos a los que nos ofenden. Tenemos que perdonar porque dice también Jesucristo que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco Él nos perdonará a nosotros nuestros pecados. Así que es importante que pensemos en eso, hermanos, en que no tenemos por qué estar en pecado, sino pensar para que el Señor también nos perdone a nosotros y nos podamos perdonar a los demás. Y somos aceptados por Dios a través de la muerte de Cristo Jesús, y Él nos viste con una nueva ropa de santidad y justicia, donde al mismo tiempo nos pone un sello especial como el anillo que recibió el hijo menor. Entonces, vamos a ver en el siguiente tema esa parte. Vamos a leer esa parte donde ya llega a su casa y cuál es la reacción de su padre. Y poder ver cuál es el amor de un padre para con su hijo. El padre siempre estaba viendo a lo lejos a ver cuándo llegaba su hijo, hasta que un día llegó arrepentido. Y así nosotros también, hermanos, tenemos que arrepentirnos y llegar ante la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado. Vamos a continuar en la próxima oportunidad, hermanos, el próximo martes, con esta parábola. Vamos a ver otras cosas también muy interesantes que podemos destacar de esta parábola que el Señor Jesucristo les dio a sus discípulos. Que el Señor los bendiga, hermanos, y vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos en esta hora, Señor, porque nos permitiste meditar en tu palabra y en esta parábola que tú les dijiste a tus discípulos, Señor, para una enseñanza que también nos sirve a nosotros. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestras miserias, nuestra falta de espiritualidad, y que reconozcamos nuestros pecados y sobre todo que te pidamos perdón y que podamos seguir adelante, ya que tú nos perdonas. Así dice tu palabra, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Así que, Señor, te rogamos que nos permitas esta situación, Señor, de humillarnos delante de ti y
así ya dejar de practicar esos pecados que hemos practicado hasta hoy. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos y te damos gracias. Amén. Nos vemos el próximo martes, hermanas. Que Dios les bendiga. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, y entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, oye humilde el fiel pastor, coros celestes que anuncian salud, gracias y glorias en gran plenitud, por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor, ved qué bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Vamos a orar por las ofrendas. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por este culto de la Sociedad Femenil. Recibe las ofrendas que han depositado para tu obra, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén.